Empezando por abajo, la primera que nos encontramos es una ventana 3D, en la que se ve nuestra escena. Las siguientes 4 son ventanas dedicadas al uso y visualización de animaciones. Tenemos una timeline, una línea del tiempo, en la que se va a ver un poco, se permite ver un poco cómo pasa el tiempo. Es justo la que tenemos nosotros ahí abajo. Un editor de grafos, un dopseed y un editor de acciones no lineales. Ya veremos, son sencillamente distintos aspectos de una animación, de cómo se puede controlar una animación. Luego nos viene una ventana de edición de imágenes, que sirve esencialmente para texturizar. 2 para edición de vídeos, nosotros seguramente no las usaremos. Un editor de textos, que sirve para programar. Un editor de nodos, que sirve para hacer trabajo de composición, nosotros seguramente no lo usaremos. Un editor de lógica, que sirve para ver la configuración del juego, sí que lo usaremos bastante. Una de propiedades, en la que esencialmente accede a las propiedades de la escena en la que estás y los objetos que tengas seleccionados. Un outliner, que lo que te dice es qué objetos tienes. Esa es interesante porque cuando se tienen muchos objetos luego es difícil encontrarlo dentro de la escena, y tener el outliner al lado nos permite seleccionarlo si conocemos el nombre del objeto. Una de preferencias de usuarios, que ya hemos visto. Una de información, que lo que nos hace es convertirnos cualquier ventana en el equivalente al menú de arriba. Un explorador de archivos y una consola de Python. Nosotros vamos a utilizar la 3D, el Graph Editor y el Dopseed para editar animaciones, la V para texturizar, el editor de textos para programar, el editor de lógica para hacer juegos y el de propiedades para ver propiedades de objetos, y el outliner para ver qué objetos hay. Por supuesto, las demás también son interesantes, pero con esas tendremos más que suficiente. Solamente porque veis que efectivamente esto es así. Yo esta, por ejemplo, la puedo convertir en una escena de gráficos. Esta la puedo convertir en una de editor de textos. Lo que pasa es que ahora mismo lo que tengo abierto en el editor de textos es el último render que hice, o en un editor de... he dicho antes mal, un editor de imágenes, un editor de textos, etcétera. Que resulta que quiero volver a la configuración inicial. Ahora mismo casi lo más fácil es decirle que queremos volver a cargar las preferencias de principio. Hoy vamos a aprender a manejar dentro de estos distintos tipos de ventanas que hay. Vamos a centrarnos en, primero, cuál es la configuración recomendada para empezar a trabajar. Y en segundo lugar, vamos a aprender a manejar mínimamente el editor, o sea, la pantalla 3D y la parte de propiedades. Y más adelante pues veremos otros aspectos de Blender que hoy no vamos a ver. Empezando por el editor por la ventana 3D, encontramos esta ventana que tenemos ahora mismo un cubo. Tenemos dibujado aquí, aunque luego en el juego no se vería, tenemos un grid enseñándonos el plano XY. Aquí tenemos una cámara que nos permite luego ver desde ahí el juego, y una luz para iluminar. Cualquiera de estos objetos, por supuesto, se puede poner y quitar. Lo primero que se puede hacer dentro de la ventana 3D pues es mover nuestro punto de vista. Blender utiliza el botón central del ratón, con cuyo motivo, en caso de utilizar un portátil, se necesita un ratón externo, aunque se puede emular también en las preferencias, pero es menos cómodo. Entonces, si cogemos nuestro ratón y pulsamos el botón del centro y no lo soltamos, vemos que al mover el ratón lo que nos hace es un movimiento de giro. El movimiento de giro lo hace con respecto a la posición central, que es la posición que aquí tenemos el ratoncito. Luego veremos también que se puede cambiar alrededor de qué punto se gira, etcétera. Aparte de poder girar hacia un lado o hacia el otro y verlo desde un punto de vista cualquiera, si no pulsamos el botón central, sino que solamente hacemos un scroll adelante o atrás, pues vemos que lo que nos hace es zoom adelante y zoom atrás. Y finalmente, si dejamos pulsada la tecla Shift, pulsamos también el botón central del ratón y nos movemos, veremos que lo que hacemos es un movimiento hacia los lados, derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces todo el manejo básico de esta pantalla 3D se hace con el botón central. Repito, botón central pulsado,
y movemos, giro, scroll adelante y atrás, acerca y aleja, y si dejamos también pulsado el Shift y el botón central y nos movemos, movimiento derecha, izquierda, arriba y abajo. Aparte de eso, como ya he dicho antes, Blender utiliza bastante el numpad y todas las teclas del numpad esencialmente tienen un significado dentro de cómo se maneja esta pantalla 3D. Si empezamos con el 0, el 0 lo que hace es ponernos en modo cámara. Nos aparece lo que ve la cámara. Si lo volvemos a dar al 0, volvemos a la visión anterior. Entonces nos sale una especie de cuadradito en medio, que eso es exactamente lo que ve la cámara. La parte de alrededor, que es gris más oscuro, eso la cámara no lo ve. Podemos hacer zoom adelante o atrás, sencillamente para ajustar y que nos aparezca exactamente qué es lo que va a ver la cámara. Lo siguiente que permite Blender es vista frontal, lateral y superior. Empezando por la vista frontal, es el botón 1. Si lo veis, os sale la ventaja de tener puestos ahí los ejes, que estamos viéndolo desde el frente. Tenemos hacia la derecha el eje X, hacia arriba el eje Z. Si en vez de eso queremos verlo desde el lado, le damos al botón 3, nos sale eje Y, eje Z, el eje X estaría mirando hacia nosotros. Y el botón 7 lo que nos da es vista superior, visto totalmente desde arriba. Aparte del 1, 3, 7, nos encontramos con que a veces no nos interesaría ponernos, por ejemplo, en vista frontal, y lo que nos interesaría es vista frontal, pero visto desde atrás, no desde delante. Para eso pulsamos control 1 y lo que hacemos en vez de verlo desde delante, visto desde atrás. O sea, 1 visto desde delante, control 1 visto desde atrás. Exactamente igual, 3 es visto desde un lado, control 3 desde el otro, 7 es visto desde arriba, control 7 es visto desde abajo. Un botón importante, pero que se utiliza menos, es el 5. Hablaremos más de ello cuando estemos hablando de cámaras, pero Blender distingue entre modo proyectivo y modo ortográfico. Esencialmente, la idea es que cuando uno está modelando es mejor vista ortográfica y cuando no está es mejor vista proyectiva. Si le damos al 5, vemos, antes estábamos en vista proyectiva, ahora hemos pasado a vista ortográfica, vamos a darle otra vez para que se vea un poquito mejor. En vista proyectiva, los objetos que están más cerca nuestro se ven más grandes. En vista ortográfica, todos los objetos se ven del mismo tamaño, no se cambia la deformación. Entonces ya hemos visto esencialmente que tenemos el 0 para cámara, el 1, 3 y 7 para vista frontal, lateral y de arriba, y el 5 para paso proyectiva ortográfica. Los botones 2, 4, 6 y 8 sirven para hacer pequeños giros. El botón 2, que es el que le estoy yo pulsando ahora, hace un giro alrededor del eje X. El 8 es el mismo giro por el sentido contrario. El 4 es un giro alrededor del eje Z. Y el 6 es un giro del eje Z alrededor del eje Z en el sentido contrario. El 9 es el único botón que no sirve para nada. Finalmente, el punto de abajo, el que está a la derecha del 0, sirve para centrar el objeto que nosotros tengamos seleccionado. Si ahora mismo tenemos nuestro cubo, le damos al punto y vemos cómo nos hace zoom para que nos pille, nos deja el cubo justo en el centro y nos hace zoom para que nos pille toda la pantalla. Podemos volver a vista cámara, que es una de las más cómodas. Aparte de todos estos botones, una configuración muy interesante en 3D es que nos podría interesar ver a la misma vez vista frontal, lateral, de arriba y cámara para situar un objeto de forma más precisa. Para hacer eso, Blender lleva una configuración especial y es que si le damos pulsamos a la vez el control, el alt y el Q, vemos que la pantalla 3D se parte en 4. Realmente sigue siendo una sola ventana 3D, no hay 4 menús, pero sí que hay 4 pantallitas pequeñas en las que aparece la visión frontal, lateral, superior y visto desde el punto de vista de cámara. Sirve sobre todo para modelar. ¿Que queremos quitarla? Otra vez control alt Q y volvemos a la configuración en la que estuviéramos antes. Una observación y es a cuál volvemos. Si vamos a control alt Q, una vez más, ¿a cuál volvemos? Pues a aquella de las 4 sobre la que esté el ratón. Si queremos volver, pero queremos volver a vista superior, pues nos vamos a la vista superior, dejamos el ratón ahí, volvemos a pulsar control alt Q y volvemos a una sola vista, pero con la configuración vista superior. Bueno, pues esto es el manejo básico de nuestra pantalla 3D.
Y aparte de eso nos encontramos con dos paneles que pueden estar abiertos y cerrados. Ahora mismo tenemos uno abierto y uno cerrado, ahora veremos cuáles son. Aquí a la izquierda tenemos un pequeño panel de botones, que es el panel de herramientas, que lo que nos permiten es hacer algunas cosas sobre objetos. Se puede abrir o cerrar. Para cerrarlo más fácil es se coge de aquí, se pulsa el botón izquierdo hasta que se cierra del todo. Una vez que está cerrado del todo, aquí aparece una pequeña cruz. Si se le da, lo abre. También tiene botones de atajos de teclado. Con la T se abre o se cierra. T de Tools. Aquí a la derecha tenemos otro que ahora mismo está cerrado. Vemos aquí el signo más, que es un panel numérico, que lo que nos enseña son algunas opciones numéricas. Por ejemplo, cuál es la localización. Entonces, exactamente este cubo está justo en el origen, el 000. Bueno, pues permite bastantes opciones sobre qué es lo que estamos haciendo con cada objeto. Yo voy a dejar los dos cerrados y luego si los necesitamos los abriremos. Bueno, ya tenemos la idea básica de nuestra configuración de la pantalla 3D. Y aparte de eso, pues nuestra pantalla 3D tiene aquí abajo un menú. Y eso es lo que vamos a ver ahora un poquito para qué sirve. Dentro de nuestro menú, por supuesto, empezamos con un icono, que ya sabemos que permite cambiar el tipo de ventana de una a otra. Luego uno de vistas, que permite pues pasar a vista completa, el mismo que hemos visto antes de partir en 4. En general, casi todas las cosas que tienen algún tipo de atajo de teclado es también accesible dentro del menú que aparece abajo dentro de la pantalla. Al principio puede parecer más cómodo el ser capaz de hacer las cosas por menús, pero luego es mejor saberse las configuraciones de teclado. Lo siguiente que nos aparece es un pequeño menú sobre selección. O sea, permite seleccionar cosas que están agrupadas de una cierta forma, seleccionar una cámara, seleccionar tipos de objetos, etcétera. Ya iremos viendo. Quizás los más interesantes son los últimos dos, pero hablaremos más de esta parte de selección cuando ya estemos en la parte de trabajo con objetos de Blender. Luego nos encontramos un tercer menú con cosas que hacer con objetos, lo mismo, más bien no trabajaremos con esto después, convertir de un tipo a otro, esconder, unir, cosas que se pueden hacer dentro del juego, etcétera. Y después, igual que arriba, nos encontramos una serie de menús desplegables, empezando por el primero. Primero nos va diciendo, nos va a decir de cuántas formas podemos trabajar dentro de esta pantalla 3D. Aquí ya veis que hay varias, esencialmente quizás más adelante lo utilizaremos alguna más, pero las dos importantes son las de abajo, tipo objeto y tipo edición. Solo que ya hablaremos más de eso, esencialmente tipo objeto quiere decir que los objetos se manejan como un todo y ediciones que puedes modificar partes de esos objetos. Vamos a dejarlo en modo objeto. Luego nos aparece otro menú desplegable, que en este caso trata sobre cómo vamos a ver nosotros las cosas en pantalla. Es importante porque luego cuando hagamos nuestro juego, el juego funcionará exactamente igual que como nosotros lo tengamos en pantalla. Entonces las formas que lleva son desde más básica a menos básica. Bounding box, las cosas aparecen como cajas esencialmente. Wireframe, aparecen solamente, se dibujan solamente los vértices y las aristas como si fuera transparente. Sólido, que es el que teníamos puesto, se dibujan las caras de los objetos de forma básica. O texturizado, en el que los objetos se ven de forma mucho más realista. Este es el que utilizaremos casi siempre en juegos. Fijaros cómo nos encontramos con que algunas caras están iluminadas y otras no, obviamente dependiendo de donde tengamos nuestra luz.